entrevistar a una persona que nos va a contar muchas cosas importantes aquí. Te saludo, Laurens. Muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, ¿cómo estás, estás? Laurens? Bueno, Laurens, ¿a qué se debe que salgas vos hoy en las cámaras y qué querés contarle a la gente de la ciudad de Medellín? Yo estoy saliendo realmente a las cámaras eh, porque me vi obligado realmente a esta situación. Yo pasé de ser un empresario pues, que respetaban, que supuestamente apoyaba el tema político, el tema militar y el tema policío para mejorar las cuestiones de la ciudad, en especial en el Parque Lleras, a ser un delincuente de lo más peor y a ser perseguido a mi familia, a mi hija. Entonces tomé la decisión de salir a decir la verdad, porque lo que me está pasando a mí, yo sé que le está pasando a más personas en la ciudad de Medellín. Bueno, Laurens, ¿qué te está pasando? Bueno, yo empiezo una relación de amor, por decirlo así, eh, con Andrés Tobón cuando va a lanzarse a la alcaldía. Él se me acerca a mí porque iba a ser candidato como alcalde para que apoyáramos la campaña en el tema económico y que además le presentáramos otras personas que pudieran aportar económicamente pues, a este tema. Yo soy comerciante del Parque Lleras, tengo unas discotecas, entonces uno por ende conoce más empresarios. Pues yo me acerco a él, le presento pues varios empresarios del sector, varias personas de Provenza. Entre esas le presento un cliente de mi discoteca que se llama Mark Johersen, o es uno de los nombres que él tiene, que él quería venir a montar también un sitio de entretenimiento nocturno acá en Medellín. Entonces él decide apoyar pues como la campaña política de él con dinero. Eh, ¿Qué sucede? Que él Tobón en algún momento de la campaña se acerca y dice que él ya no va a ser alcalde, que realmente toma la decisión que va a ser Federico el alcalde, que él va a ir al consejo, pero que Federico se va a retirar y él va a subir a Senado. Digo que no hay lío, yo sigo apoyando pues como todo ese tema hasta julio. Lo que pasa es que en julio mi amigo sale a celebrar pues que el negocio se iba a dar y lo escopolaminan en Dulce Jesús Mío. A él lo escopolaminan, le roban los documentos, las tarjetas y todo este tema. Entonces yo pues trato de ayudarlo, pues es cliente, es amigo, íbamos a ser socios. Vení, ¿qué podemos hacer? Vamos a pedirte un pasaporte pues de emergencia, todo ese tema. Resulta que él me dice que él no puede pedir un documento. Ok, pero espérate, Laurens, un poco. Vamos a empezar de pronto a que nos digas cómo conoces a Andrés Tobón, cómo empiezas a tener esta relación, digamos que política y económica con Andrés Tobón. Yo a Andrés Tobón lo conozco cuando él fue secretario de Seguridad. De la De la administración administración, antepasada, sí, la la administración, pasada de Fico. la pasada de Fico, yo lo conozco a través pues, de otras personas y empezamos una relación supuestamente de amistad. Por eso es que lo conozco a él, aunque yo le dejo de hablar mucho tiempo y realmente él vuelve y me busca cuando se va a hacer todo el tema de candidaturas a la alcaldía por medio de un amigo en común que pues muchos lo conocen, que es Rolando Plazas. Él Rolando es Plazas, el de los GPS, el de los el GPS, famoso, él es ok. el enlace pues como con ellos, él vuelve a buscarme a través de él, incluso la primera vez que nos reunimos cuando están haciendo campaña es en las oficinas de Rolando. Tú nos estabas contando lo de Rolando Plazas. Entonces, Él es el enlace, ok. realmente él les colabora mucho, yo sé que económicamente y también les colabora mucho en temas de seguridad, él presta sus cámaras, presta sus GPS para muchas cosas internas de la alcaldía, entonces tiene como cierto manejo de confianza con ellos, entonces normalmente él era el enlace entre las personas con las que yo me relacionaba de la alcaldía. Y entonces esa relación, ¿cómo arranca con Andrés Tobón frente a las elecciones de la alcaldía del 2021? Entonces él se presenta y te Sí, dice, que necesita un apoyo, que él quiere ser ¿cuáles alcalde. son los apoyos que pide un... Eh, por ejemplo, eso estaba cerquita de diciembre, cuando nos reunimos estábamos cerca de diciembre, entonces regalos para los niños en los barrios, todo el tema de hacer películas socialmente, porque realmente ellos no lo hacen porque les nazca, sino que lo hacen es porque necesitan darle a la gente esa imagen. Incluso mi esposa estaba presente y le sugirió a él que él al ser un hombre soltero, pues no daba el tema de familia, que necesitábamos crearle un tema familiar. Entonces por eso es que sale el tema del perro, que él adopta y todo ese tema como para Ah, causar. tu esposa lo asesora frente a ese tema. Sí, se lo sugiere mucho, que él no se muestra como un hombre de familia y que realmente la gente en Medellín le gusta ver un hombre de familia. Entonces es como todo ese tema con él, que lo regaló, pues Quiere decir que ustedes eran íntimos. Tu sí, esposa sí, con Andrés. éramos ¿Qué hacían?
pues nosotros nos reuníamos, consejos, hablábamos, éramos amigos, nos creíamos amigos, incluso varias personas del gabinete venían a mi casa. Entonces pues no sé uno cómo pasa de ser amigo a ser delincuente y a negar que lo conocen a uno. Y más, por ejemplo, mi esposa era, supuestamente el otro año iba a ser una persona que se iba a lanzar al consejo, porque era la imagen de lo que ellos necesitaban a nivel político, porque tenía la contundencia, la imagen física. ¿Y quién hace esa propuesta? Rolando Plazas con Andrés Tobón. ¿Le dicen a tu esposa? Sí, que el otro año para el tema del consejo. ¿Y cómo se sigue esa relación, digamos, antes de que se empiece a deteriorar? ¿Cuáles fueron esas últimas acciones que tuviste con Andrés Tobón y tu familia? No, la última acción que tuve, realmente me reuní con él en la oficina del consejo, porque él me pidió un favor de que necesitaba otros comerciantes que apoyaran la alcaldía económicamente con el tema de seguridad. Antes de ser No, ya siendo, candidato al consejo. no, ya siendo presidente del consejo. Ah, siendo ya. Es la última reunión. Estamos hablando del 2024, que fue el Sí, presidente del Consejo sí, Federal. es la última reunión que tengo con él. En esa reunión va mi esposa, va Guaspa, que era el jefe de seguridad de Paulino, alias el mexicano, que está extraditado, y fue efectivamente el mexicano. Yo me reúno ¿Cómo con... así? Estamos hablando de una persona que fue extraditada, Sí, estaba en esa reunión estaba en esa reunión a con puerta Andrés, cerrada en la oficina del consejo, siendo el concejal. siendo el presidente del consejo. Ese día nos reunimos, recuerdo que mi esposa le llevó una cadena de oro de San Miguel Arcángel, y porque él estaba en un tema de seguridad y andaba con chaleco blindado. Tocamos unos temas personales que él me decía, que organizara el tema de la cédula y todo el tema pues mío, que yo tenía un tema de documentos, un tema muy personal, que cómo iban los negocios, que cómo iba mi hija, y ya luego pasaron ellos a la reunión a puerta cerrada, que realmente no sé qué se habló. Sé lo que hablamos en común, que fue un tema de unas cámaras comunitarias que pusimos en el parque, un tema de una seguridad privada también que se puso en el parque, que incluso esas cámaras hace poco las incautó la policía y dijo que hacían parte de la terraza, pero es imposible porque esas cámaras, la alcaldía tenía conocimiento y acceso a ellas porque yo les di los códigos de seguridad de acceso que tenían incluso las cámaras de mi discoteca. Entonces no sé ellos por qué salen después, que las incautan, que porque son de la terraza y que eran para vigilar que no viniera la policía cuando estaban vendiendo el vicio. Sabiendo que son cámaras autorizadas por ellos y que ellos mismos tenían acceso. Eran unas cámaras comunitarias que habían montado un equipo, Sí, las montamos, sí. Varios negocios del Parque Lleras Exacto. y le dan ese aporte a la Pero policía. en ese momento solo tenía acceso Paulino y mi esposa, Paulino, hablamos de alias el mexicano. Cuando a mí me ¿Y entregan... eso lo sabía? Sí, yo le entrego acceso a Andrés Tobón, a Rolando, a la capitán del momento y a 2 personas de la Secretaría de Seguridad. Pero eso era en sus celulares. Sí, claro, es una aplicación que se llama Hilux, se descarga con un código directo y ellos tenían acceso a todo eso. Incluso esas ¿Se cámaras... levanta algún acta con la policía o eso era muy interno? Eso era interno, pero era una relación supuestamente de amistad, entonces era un favor de que ellos tuvieran control, o sea, era así. Lo único que está el acta es de la creación de las cámaras, que se hizo en acuerdo con todos los comerciantes del Parque Lleras, porque todos pusimos un dinero para eso. Bueno, ¿cómo continúa, digamos que las dificultades en las que has pasado los últimos años? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión que Bueno, tomaste? yo me estaba siendo víctima de muchas extorsiones, no solo ¿De quiénes? ¿Quiénes te extorsionaban? La verdad, no solo bandidos. A mí me empezó a pedir plata la policía y estaba hablando de suboficiales hacia arriba. Cuando no era dinero, eran ayudas de que reparara carros, de gasolina, carros personales de ellos, que adquisición de armas, adquisición de chalecos porque Cuéntanos no un tenían. poquito, ¿cómo que armas? Estaba el mayor Ladino. El mayor Ladino, cuando estaba de activo de comandante del poblado, él quería un arma. Entonces se le ayudó a la adquisición a través de la cuarta brigada. ¿Quién compró esa arma? Nosotros. ¿Cuánto Una valió? pistola masada. Se dieron 14 millones y al mayor que estaba en ese momento a cargo del DSCA se le entregaron 9 millones de pesos para que él también comprara un arma. Quiere decir que compraron dos armas. Una para un No mayor. sé si la otra la compraron. Yo Ok. entregué el sobre con el dinero. Y era para el mayor. Sí. ¿Y era una forma de extorsión o era una forma de favor? No, realmente tocaba darlo, porque si tú no les colaboras, así tú tengas todo en regla, por algo te empiezan ¿Tocaba? Sí, tocaba, no había otra, no había... ¿Cómo tocaba? ¿Quién te llamaba? ¿Quién te, quién te del, exigía ese tocaba? del mayor Ladino, el enlace era en ese momento el subintendente Valencia, él era el que llegaba y hacía el intermedio.
Él era el que hacía el El pedido. intermedio. Sí, normalmente los oficiales del poblado tienen intermedios allá. Entonces estuvo Valencia hasta que lo trasladaron. Después de que Valencia se fue León, que también es su intendente. Él fue con el coronel Arango. Cuando este año, a principio de año, se cayeron ellos los miden. Ellos les miden cuando hay muchos incidentes, se pone en rojo, entonces hay que ponerlo en verde, porque si no esos incidentes... Los positivos. Exacto. Entonces cuando se puso en rojo, el coronel Arango, a través del patrullero, que es su intendente León, mandó a decir que necesitábamos subir pues como la positividad. Entonces, Pasar a verde. exacto. Entonces para eso se dieron unas donaciones en dinero por capturas en efectivo, a los patrulleros se les daba plata. ¿Cómo así? Espera. ¿Quién les daba esa plata? Yo le entregaba los sobres de dinero y supuestamente ellos se los entregaban a los ¿Y patrulleros. quién te pedía ese dinero? El coronel Arango a través de su intendente León. ¿Y le daban esos premios a los policías? Sí, señor, supuestamente. Yo nunca entraba a verificar porque a mi esposa nunca estuvo de acuerdo, entonces yo simplemente entregaba el dinero y ya ellos miraban si lo repartían o no. Incluso en una La de... excusa era, vamos a... Sí, que porque si ellos se ponían rojo, entonces la Secretaría de Seguridad venía a apretarnos más, aumentaba los controles en el parque, y los controles, como son con ejército armado, con gorras y encapuchados, el extranjero se asusta, entonces merman las ventas. Entonces uno lo que hace es tratar de que el tema de seguridad esté muy tranquilo y que realmente no pasen cosas en el parque para que no nos presione más el tema de la Secretaría de Seguridad. Incluso uno de los positivos fue comprar supuestamente heroína. Se dieron 450.000 pesos para comprar un paquete de heroína. Pero van ¿Cómo así? Ustedes dieron 450.000 pesos a León a, para que ellos a un compraran, policía sí, para que comprara heroína y entregar supuestamente la un incautación. positivo. Pero le cuento que esa incautación, si van y la verifican, se van a dar cuenta que eso no es heroína, que eso es pimienta. Porque también se le dio plata al que recibía en el... ¿Eso en qué fechas fue más o menos? Yo se lo tengo todo apuntado, eso fue más o menos en enero, entre marzo y mayo. Bueno, yo te quisiera refutar y ser abogado del diablo. ¿Qué pruebas hay de lo que tú estás diciendo? Hay conversaciones, hay audios, hay transacciones, hay transferencias a cuentas personales. Y la prueba más real es que yo afuera de una de mis discotecas, que es Gueto, yo tengo mi oficina en el tercer piso, ahí hay un domo de la policía. Si ustedes miran ese domo, un año completo de grabación, van a ver cómo los funcionarios y los policías entran y salen a mi oficina sin ninguna explicación. Y fuera de eso, yo tenía unas cámaras de seguridad. En el allanamiento que nos hicieron, esas cámaras se las llevaron. Cuando nos hacen legalización de los elementos materiales probatorios, el celular está en modo borrado y las deberes de la oficina están sin cadena de custodia y sin grabaciones. Ahí está la prueba de que había algo que no les interesaba. ¿Tienes copias de eso? Sí, yo tengo copia de todo eso. Incluso los abogados tienen lo que da el juzgado. Bueno, vamos a devolvernos quizás 10 minutos cuando nos estabas hablando de esta persona que le presentan a Tobón. ¿Estás hablando de Amar. él? Bueno, realmente él tiene otro nombre en árabe que en este momento no lo recuerdo. Cuando a él lo roban y todo ese tema, pues yo voy y hago el enlace pues como con la fiscalía, porque los pasaportes... Eso fue... él todavía no era presidente, todavía no está. estaba en el tema de campaña, creo. Estaba en Sí, no campaña recuerdo eso. cuando le exige, cuando Sí, pasa el suceso con el árabe. sí, él saca unos Twitter exigiéndole a la fiscalía pues una pronta solución, incluso lo menciona porque él es de Túnez. Entonces menciona que el ciudadano de Túnez, que le colaboren con ¿Qué todo. le pasó al ciudadano? A él lo escopolaminan y le roban. A él le roban unos celulares, como 8 o 6 celulares encriptados, 2 computadores, documentos y unas tarjetas. Él me explica que realmente aquí no hay una embajada de Túnez, que la única embajada es en Brasil. De eso me doy cuenta es por Andrés Tobón, porque Andrés Tobón me dice que la embajada está en Brasil. Entonces tú acercas al árabe. Sí, yo le digo, no hay que llamarlo, que nos ayude. Ahí donde él hace unos Twitter pidiéndole a la fiscalía que, pues, como que apresure. Resulta que mi amigo me dice que no, que necesita mandar a traer el pasaporte del hermano. Efectivamente, el pasaporte del hermano se trajo hasta... ¿Por qué el del hermano? Hasta ese momento yo no sabía, ya me doy cuenta después de que él se va del país el por qué. Él trae el pasaporte, ¿Quién trae el pasaporte? Andrés Tobón lo trae hasta Túnez, ¿A quién se lo entrega? me lo entregan a mí en Laureles por medio de una tercera persona. Entonces lo traen, porque incluso yo tengo los audios donde el pasaporte viene Brasil, Tabatinga, Tabatinga llega hasta acá. Este pasaporte me llaman
por Telegram, una persona me dice, ya tengo el pasaporte, yo voy a Laureles por él, el pasaporte está sellado, lo sellan con 4 días de anterioridad. Cuando Sellado de entrada. de entrada lo sella esta persona, mi amigo sale Medellín, Bogotá, Bogotá, Brasil, Brasil, Madrid. Ahí está en Madrid más o menos 2 semanas. Yo me comunico con él pues vía Telegram. Cuando pierdo comunicación como 15, 20 días y me vuelve a llamar, me llama desde una cárcel y me dice que ha sido detenido, que él tenía circular del Interpol por narcotráfico internacional y me cuenta que él es narcotraficante, que él tiene las rutas hacia toda Europa. Quiere decir que cuando tú le presentas a Andrés Tobón, él pudo haber sido engañado o algún momento se dio tiempo. No, ellos se reunieron a puerta cerrada. Aparte, ¿tú cómo le vas a recibir dinero en efectivo a una persona del extranjero? ¿Cómo así? ¿Tú estuviste cuando le dieron esos dineros? Yo, ¿El árabe le daba esos dineros a quién? yo estuve en el intermedio. Realmente las tarjetas que tenía eran tarjetas de moneda virtual. Entonces él lo que hacía era que cambiaba Bitcoin por efectivo y le llevaban el efectivo. ¿Quién le llevaba y a quién se lo entregaba? No sé quién era la persona a la que él, porque él le decía que eso era un cambista, él hablaba de esos términos, realmente no sé quién era, yo no preguntaba. ¿Y ese dinero se lo entregaban a quién? A Andrés Tobón para la campaña. ¿Qué sumas? No, la última vez que fue un morral negro, como de toto, lleno. Mi amigo menciona que él alcanzó a cambiar más o menos 4 Bitcoin completos. No sé en ese entonces a cómo estaba el Bitcoin. Más o menos, él cambió 4 Bitcoin, no sé más o menos a cuánto, no recuerdo a cómo estaba en ese momento, pudieron haber sido por ahí 1.200 millones. Y tenía que ser mucho porque él era una persona que iba a mis discotecas y en una cuenta de una noche eran 80, 100 millones de pesos. Entonces realmente para él el dinero era, a pesos colombianos era... ¿Y cuál era el negocio que estaba tratando con Andrés Tobón? No, ¿Qué esa suma? sí, nosotros queríamos montar una zona regulada de tolerancia donde la prostitución fuese permitida de manera libre y voluntaria por las chicas, y realmente lo que nosotros queríamos era montar el lugar donde pudieran estar con casino, hotel y discoteca y crear una zona regulada para eso, una zona de tolerancia. Eso era lo que queríamos montar, aparte de unos spa y varias cosas. ¿Y quién fue que buscó a quién? Realmente para esa situación lo busqué yo, porque en Medellín realmente cuando tú quieres tener un sitio o un grill o un street club, la única manera de que no te molesten y puedas funcionar es que una participación del negocio lo tengan los políticos, como el negocio que hay en Itagüí, que una participación la tiene el secretario de Seguridad de Itagüí. Entonces, estas promesas eran promesas de campaña. Cuando él recibió el dinero, no era concejal. No, estaba en campaña, era aporte para la campaña. Era un aporte que le daba el árabe. A la- Estamos hablando de dineros, posiblemente del narcotráfico. Sí, es que realmente él no tenía más dinero, incluso cuando yo me doy cuenta, por eso es que corto todo tipo de vínculo y decido no asociarme con él. ¿Dónde está el árabe hoy? Está en Dinamarca, extraditado en Dinamarca esperando juicio. ¿Has hablado con él? Sí, hablé con él cuando lo de Ana y está muy molesto pues porque él dice que Ana es una mujer buena y que no hacía parte de nada, que porque está ahí y que porque lo hacen los amigos, porque él pensaba que ellos eran amigos de nosotros. ¿Declararía en contra de Andrés Tobón? Sí, él está dispuesto a declarar desde que no lo vinculen pues como a procesos acá, porque él dice que acá hay mucha corrupción. Bueno, Laurence, ¿qué te lleva a tomar esta decisión? Realmente cuando yo más o menos en febrero, yo era fuente no formal de la fiscalía desde el año pasado. Fuente no formal. Fuente no formal. Expliquémosle eso a la gente, ¿qué es una fuente no formal? Es cuando tú le ayudas a la administración y a la fiscalía para temas, para descubrir delitos y no apareces oficialmente en documentos. Lo haces de forma informal, por decirlo así. ¿Qué delitos? Trata, pues muchas dinámicas que suceden en el Parque Lleras. Yo era fuente no formal a través de una fiscal y de la capitán Lina de Cipol. Yo decido pues decirles no solo lo que está pasando, sino que también me estoy cansando de las extorsiones de la alcaldía, del ejército y todo ese tema, que realmente no doy más como comerciante. Al ver que ellas no hacen nada, yo le informo a Manuel Villa en reiteradas ocasiones. Al secretario de Seguridad Sí, de la alcaldía. le informo en reiteradas ocasiones. ¿Qué le informa? Primero, el tema que está pasando con menores en el Parque Lleras, las personas que están cometiendo la trata con los niños, cómo los están moviendo y todo lo que está pasando con funcionarios que saben y se quedan callados. ¿Eso sigue hoy Sí, eso sigue, eso sigue. Solo que yo sé que la información se filtró porque cambiaron las dinámicas.
Y la única manera de cambiar las dinámicas es que ellos supieran que alguien dijo cómo estaba funcionando. ¿Y crees que por la ayuda que le das a la fiscalía eso se filtró por ese Sí, lado? eso se filtró. Es más, yo se lo dije a la capitán de Cipol que la información que ella sabía solo la tenía ella y que recién capturan a mi esposa, Gaula, el comisario del Gaula, me cuestiona de esa información, que no tenía por qué saberla. Entonces yo le digo a Manuel pues que me canso de esto, que me canso también del tema de estar dando plata, le muestro a los funcionarios ¿Tú que... hablabas con Manuel Villa? Sí, Manuel Villa te conoce. sí, pero conoce más a mi esposa. Mi esposa tenía más acercamiento con él y con Federico Gutiérrez, el ¿Cómo alcalde de conoces a Medellín, Manuel Villa? por medio de Rolando Plazas, en una reunión a puerta cerrada en la oficina de él, en el edificio del 123. Entonces yo voy con mi esposa pues a una reunión y decimos, ven, pues, vamos a organizar el parque, vamos a salvar el parque, es que el parque es bueno, el tema del turismo es bueno, no es todo lo que estamos hablando, aparte la prostitución que hay en el parque es libre, realmente allá las peladas no son obligadas, están allá porque no tienen nada más que ir a hacer en Medellín. La respuesta de Manuel es que eso es una guerra, que eso es una guerra de Fico y que él va a ganar esa guerra. Nosotros decimos, te vas a llevar por los cachos a mucha gente buena, no vamos a aguantar. Él ahí nos menciona 15 días antes que va a hacer un recorte de horario. Mi esposa le dice que eso no está bien hecho y que eso va a tener repercusiones políticas muy negativas para ellos. Sin embargo, ellos lo hacen. Ahí es donde empieza la relación con Manuel, porque mi esposa es la persona que lidera para que el parque vuelva y se haga la apertura. Con los comerciantes. Con los comerciantes Ok. y a nivel social, porque realmente lo que a nosotros nos Ahí preocupa. donde cercan el Lleras, Cierran no el dejan pasar a parque, las trabajadoras sexuales. nos recortan el horario, empiezan un tema de persecución. Entonces realmente ella es la que organiza todo ese tema para que no hayan revueltas, para que incluso Pero esto lo hace con consentimiento de Manuel. Pues sí, Manuel claro, incluso ellos no eran tienen, contrapunteados, eran no, articulados. tienen múltiples reuniones a puerta cerrada. Incluso el día que se levanta esta medida, Federico Gutiérrez le dice a mi esposa que la levanta con la condición de que ella le prometa que no va a despedir a ningún trabajador, que porque esos muchachos no pueden estar aguantando hambre. Y hacen un acuerdo de no levantarla ese día, porque ese día fueron las feministas y se podía armar una revuelta. Cuando van al Gotan. Sí, entonces deciden levantarla al día siguiente por eso. Entonces, ¿Y cómo era la relación de tu esposa con Manuel y con el alcalde Federico Gutiérrez? yo no asistía realmente mucho a esas reuniones, no me gustaba. Eh, realmente ella, por ser mujer y por ser bonita, tenía más entrada con ellos que yo. Entonces realmente ella era la que asistía a las reuniones. Eran reuniones supuestamente muy familiares, muy de amigos, muy de tú que me aconsejas, muy, ven, vamos a sacar adelante el proyecto del Parque Lleras. ¿Qué hacía tu esposa, qué hacía cuando iba a esos lugares? ¿Qué le llevaba? ¿O qué le pedían? ¿Qué escuchabas Normal, que te contaba tu pues esposa? normalmente cuando se va a esas reuniones se acostumbra a llevar botellas de Blue Label. Entonces hay facturas, normalmente de reuniones se llevaba era sello azul, era lo que ¿Cuánto se... vale una botella? A mí en ese entonces, el año pasado me la facturaban a 845, 945.000 pesos. ¿Cuántas botellas le llevaban? Depende de la cantidad de gente que hubiera. Por ejemplo, la última vez que hubo en diciembre, ahorita del 2024, en el batallón de Buenos Aires se llevaron 7 botellas de Blue Label para los coroneles. Eso lo, ¿Pero Eso- ustedes lo donaban o había alguna presión? no, es que tocaba, tú llegabas allá y ¿qué le trajiste al coronel? Entonces, tocaba, o muy sugerencia, ay, mira mi colección de whisky, me falta la Blue Label. Era muy sutil, Muy sutil. muy sutil. ¿Qué otras prácticas estaba tu esposa con esos coroneles, con el alcalde y con Manuel? Realmente es una mujer que se enojaba mucho por el tema de corrupción. Ella decía que no teníamos por qué estar como dando dádivas y cayendo en esas presiones. Realmente ella es la primera persona que se opone a, a- a tener que dar algo. ¿Tu esposa hablaba con el alcalde? Sí, ¿Eran amigos? incluso hay un video de él saludando a mi hija, porque él monta bicicleta y mi hija montaba motocross y siempre han dicho que el motocross es muy peligroso, que le indujéramos la bicicleta. Incluso este año se compró unas bicicletas para que empezara a montar con él los domingos y cosas así. ¿Alguna vez vino a tu casa? Sí, aquí donde estamos grabando, Acá mismo estuvo el sí, alcalde. en la oficina. Entonces, los conocían lo que Sí, ustedes claro, hacían. aquí no solo él, venían los coroneles, aquí yo creo que
Los porteros pueden declarar que acá venían los carros enfusilados, que incluso los vecinos les molestaba mucho el tema de tanto escolta acá. Y se cuestionaban mucho por qué tanto escolta. Eh, ¿Cuál es el hecho que hace que cambie toda esta historia? Yo me canso, no, te voy a decir la verdad, cuando pasa lo del Gotham, mi esposa la única función que tiene en la empresa es la parte social. Ella se encargaba simplemente de la ¿Qué parte, hacía tu esposa como parte social? regalos a niños, ella padrinaba niños huérfanos, niños que no, de bajos recursos, el tema de, yo tengo un lema y es que el trabajo dignifica. Entonces yo, todos los trabajadores que tenía en la empresa, que éramos más o menos 100 trabajadores, eran las personas que en el parque nadie quería, personas que no tenían más oportunidades, que llegaban literal con lo que tenían puesto. Entonces la función de ella, venga mijo, venga, usted por qué no se cepilla los dientes todos los días, venga motílese, vengamos a comprar la ropa, vengamos a ahorrar para que usted tenga un apartamento, esa era la función de ella. Y así se metió en muchas cosas en el parque, había un señor en silla de ruedas que tenía unas niñas en unas condiciones muy difíciles, entonces apadrinaba. Y ahí llegó el tema de un niño que hay allá, que no se sabe si es peruano o es venezolano, que ya está incluso más grande, pues que vio muchos temas de delitos sexuales con menores. Y al principio le pedí ayuda a mi esposa, entonces ella se toma el tiempo de venir, yo te saco para un reformatorio, o sea, para padrinar, y eso la golpeó mucho. Realmente yo le dije que ignoráramos ese tema porque se salía de mis manos, porque era un tema de mafias, que lo ignoráramos, pero ella insistió y se hace un video del niño contando varias cosas, incluso lo sucedido en el Gotham, de cómo las niñas salen de un hogar de protección de la alcaldía y llegan al parque el día que son abusadas. Y ¿Qué pruebas tienes de eso? ese video se le mandó a Manuel. Ese video yo tengo la copia del video y tengo la conversación donde el video se le manda y se le dice que Se le entrega el secretario de seguridad sí, de la alcaldía. sí, a través de Rolando Plazas. Le entregan el Le video. entregan el video, lo ignora, realmente lo ignora y a ella esto le afecta mucho emocionalmente. ¿Qué te Entonces, contaba tu esposa frente a eso? que ella no podía seguir en el parque viendo todo lo que estaba pasando, que no aguantaba, pues que no aguantaba eso. Cuentan, Entonces cuentan. ella me presiona, Sí. eh, después de que nosotros tenemos un viaje a Panamá, cuando regresamos del viaje a Panamá, ella me presiona y me dice que no más, que ella va a hablar, que ella va a salir a medios y que ella va a hablar, que ella no aguanta más. ¿Qué iba a hablar? Todo, lo de las extorsiones, lo de las presiones, lo de los niños, que ella no aguanta más ese tema, que se cansa de ese tema. Incluso ella inicia un proceso de un restaurante, supuestamente para darle una cara diferente al Lleras, buscando esa transformación del parque. Yo cometo el error de decirle a Rolando que no aguanto más y que voy a hablar. Rolando hace una reunión con el general Ruiz en su oficina que queda por la FLA. Yo saco mi celular, le enseño unos actos de corrupción y le digo, no más, voy a hablar. Ustedes, entre ustedes y bandidos me van a quebrar, no aguanto más. O sea, piden plata a los bandidos, piden plata a ustedes, ¿a qué estamos jugando? Él me dice así, mijo, no se preocupe, no, cuando venga está todo solucionado. Yo me voy para Estados Unidos el 12-13 de mayo y cuando regreso el 22 al 23 me hacen un allanamiento y capturan a mi esposa y a 9 personas más por secuestro extorsivo. O sea, esa fue la ayuda que nos dieron, llevándose los deberes, llevándose la supuesta información que hay. Ahí empiezan una persecución para acabarme y silenciarme, me bloquean cuentas personales sin yo estar vinculado a ningún proceso judicial. Solicitan quitarme el horario de las discotecas cuando yo no tengo ninguna sanción administrativa vigente que ampare esa medida. Incluso me tiran el ICBF. O sea, me pasa todo lo que usted no se puede imaginar. Ya cuando a mí me amenazan con el ICBF es que yo decido, por medio de los abogados, venga, no aguanto más. ¿Cómo dejar que mi hija se la lleven para un hogar de bienestar familiar cuando yo sé que esos hogares los sacan y los llevan al parque a prostituirse? Laurence, ¿qué pasa por tu cabeza ahora? De mucho miedo. Tengo mucho miedo por mi familia. No miedo por mí, miedo por mi familia, mucho. La verdad, mucho. ¿Qué le está pasando a tu esposa? Mi esposa está detenida en Pedregal, estuvo detenida en Copacabana. En Copacabana la llevó el Gaula y la referenció como delito sexual con menores. Te puedes imaginar cómo pasó allá.
Allá el mayor de Copacabana me quitó 7 millones de pesos supuestamente para la protección de ella. Y por medio de la psicóloga trabajadora social de Copacabana fue que me di cuenta que mi esposa la estaba pasando mal y agilizamos el traslado a Pedregal. Es muy difícil usted decirle a una persona inocente que se enfrenta a una condena de 52 años. Y ella está ciega, ya no sabe lo que está pasando acá, no sabe nada de lo que está pasando, no sabe lo de la niña, no sabe lo que está pasando con las empresas, que ya cerramos las empresas, no sabe que de 100 trabajadores sabemos 15, no sabe nada de eso. Y tiene también mucha angustia, porque de esas 9 personas más que hay detenidas, hay incluso uno que ni siquiera es trabajador de nosotros. Y eso usted decirle a esas 9 personas que están ahí sin saber por qué. Laurenz, ¿qué sientes hoy, 25, en tu casa, con tu hija acá? ¿Cómo haces para decirle a tu hija lo que está pasando? Mi hija no sabe, mi hija piensa que la mamá sigue en Estados Unidos. ¿Y qué pienso? No, esto no se lo deseo a nadie, esto es lo peor. Cuando tú eres delincuente tú sabes lo que puedes enfrentar, pero cuando tú estás haciendo las cosas bien no te esperas algo así. ¿Por qué te están haciendo eso? Lo he pensado mucho y no veo qué pude haber hecho tan malo para un castigo tan severo. Lo único que pienso es poder político, es lo único. No les interesa callarme, no les interesa que se les dañen las elecciones porque Fico quiere ser presidente, Andrés Tobón quiere ser alcalde, igual que Manuel Villa, a ellos no les interesa este tema. ¿Te sentís utilizado? Sí, mucho. ¿Quién está pasando la peor parte de eso? Mi esposa. Mi esposa está pasando la peor parte de esto. Es una mujer buena. Laurenz, cuéntanos esas formas en las que ustedes ayudaban a la policía, esas formas en las que ustedes creían que estaban haciendo el bien, porque apoyaban al ejército, a la Sí. policía, a los mayores. Cuéntanos un poco, me informaste detrás de cámaras frente a lo que pasaba con los carros de los mayores y de las policías. Bueno, yo reparaba las patrullas de la estación del Poblado. Las patrullas, las transfer. ¿Cómo te lo Eh, pedían? llegaban y decían, vea, no tenemos con qué patrullar. Si aquí no patrullamos, usted está amenazado, porque a mí me han amenazado por extorsión, porque yo no pago extorsión, no pagaba extorsión, ya sí lo hago. Eh, entonces usted sabe que si no hay carros, mijo, llegan y lo matan allá, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, pues mandemos el carro a arreglar. Entonces yo arreglaba las patrullas, también me decían que no había gasolina, que porque los chips estaban malos, entonces llegaban por el efectivo. Los carros de la policía militar, del BITER número 4 y del batallón de artillería, también lo reparaba, que porque supuestamente no había contrato, entonces que no tenían con qué patrullar y que los muchachos les tocaba Pero caminar. explícanos cómo que los arreglabas. Yo tengo un taller de confianza donde yo tengo pues unos descuentos por una relación de amistad. Entonces me llamaba el coronel o el asistente del coronel, vea, ya va tal camioneta para allá. Entonces las mandaban a arreglar y yo las reparaba. Cuando me disgusto, cuando me empiezan a pedir las facturas de las reparaciones para ellos también legalizarlas allá. O sea, supuestamente si no tenían y yo las reparaba porque no tenían, Pero cuando decimos yo las reparas, que tú las pagabas. sí, yo pagaba. Incluso hay Tenías un, las facturas. sí, tengo facturas, pruebas. Incluso hay una en este momento del batallón de la policía militar, que es un carro que se dañó haciendo algo que no debía hacer, los llevan para la costa no sé con quién, el carro se daña y no lo reportan, el carro lo reparo yo, le meto más o menos 27 millones de pesos, pero cuando resulta que el carro se le dañó el motor, necesitaba un motor completo nuevo y accedía más o menos a 40 millones más. Eso, ese día fue el coronel Ortiz al restaurante el día de la captura de mi esposa a decirme que necesitaba arreglar el carro, que porque si no nos íbamos a meter en un problema judicial. Entonces ese carro no se reparó, ese carro no sé cómo lo habrán legalizado, porque cuando sucede la captura de mi esposa yo les dejo de hablar a todos. ¿Y qué otros carros? ¿Cuánto pagaste? ¿Cuánto eres en esas sumas? Hay más o menos una relación de 308 millones de pesos, de lo que está demostrado con facturas, porque mucha información se perdió en el celular que ellos se llevaron.
Entonces, y te llegan las facturas, la pagaba tu empresa. Sí, las pagaba mi empresa. Y esos vehículos también eran de uso privado de un mayor. Sí, también había vehículos privados de ellos. Por ejemplo, el del intendente de Valencia, supuestamente le iba a mandar, era la patrulla de placas 474 y terminó fue llevando el carro del personal, un Chevrolet Cruz. ¿Cuánto valió esa factura? Ese carro lo llevó varias veces, en ese carro se metieron más o menos 5 o 7 millones de pesos. Y lo pagaba, a tu Sí, empresa llegaban las facturas. sí, y las pagaba mi empresa y a veces cuando el mecánico necesitaba pues de agilidad el dinero lo pagábamos desde las cuentas personales, ya sea de mi esposa o mías. Detrás de cámaras también me hablaste de un momento donde dieron alimentos a casi 200 personas Bueno, nosotros dimos la alimentación en diciembre para el batallón de artillería y la policía militar, la cena del 24 de diciembre y la cena del 22 del día del final de las novenas, además de que se llevaron los regalos, se llevaron artistas, pero a través de eso llega una situación, a través del coronel Ortiz, me presenta, creo que es coronel Barbas, que es el nuevo jefe de la cuarta brigada, de que él necesita una ayuda, porque los hombres no tienen para salir a patrullar la ciudad y que nos está metiendo la guerrilla y todo ese tema, una dotación y me envía una lista. Esa dotación se compró y se entró por la oficina del DCCA, puertas atrás, donde hay un taller, donde hay un montón de muebles viejos, se entró por ahí porque por ahí no habían cámaras. Ahí fue cuando ¿Cuánto valió esa compra? fueron como dos facturas, una de 9, otra de 5, fueron como 15, 17 millones, porque incluso habían pedido una de estufas, pero las estufas tocaba mandarla a traer de Estados Unidos y la verdad no me dio el tiempo porque pasó lo de mi esposa. ¿Qué otras cosas te pedían? Eh, no, regalos, por ejemplo, viajes, en función. Pero, ¿tú tienes alguna fundación que los donaba o era No, una petición? no, ni siquiera me daban certificado de donación, incluso las facturas de los carros, ellos las pedían para ellos legalizarlas allá y cobrar también el dinero. ¿Y cómo te pedían eso? De frente tengo los mensajes de WhatsApp, que es que el coronel está pidiendo la factura, que es que necesita la factura, o sea, era una presión. Y les decía, venga, si facturamos me van a cobrar IVA. O sea, ¿para qué vamos a...? Si a la empresa no le sirve, porque yo no tengo nada, yo no tengo un taller, a mí no me sirve deducírmelo. Entonces eran presiones que por las facturas. ¿Qué otros casos pasaron? Porque nos has hablado de varios. La Sí, compra de armas, la compra de una heroína para un positivo. sí, eso era, sí. ¿Cuánto tiempo duró todo esto? Eh, la verdad, esto empezó desde que el alcalde, junto con Manuel Villa, deciden cerrar el Parque Lleras. Ahí empezó esta historia de terror. ¿Hay otros empresarios de la zona que les esté pasando lo mismo que conozcas? Sí, pero ellos no van a hablar porque pues mira lo que me pasó a mí. Ahora es la dinámica del miedo. Bueno, ahora cuéntanos un poco frente al caso de tu esposa, porque fue un caso que también hicieron mucha bulla en los medios. Sí, Cuéntanos un poco qué fue lo que sacó en los medios frente a lo que usted vivió y de dónde sacaron esa que no realidad. existe. Primero, los alias. En fiscalía no reposa en el expediente alias de nadie. Incluso si mi esposa tuviera un alias sería la doctora, porque todo el mundo la conoce a ella como la doctora. Los empleados, Andrés Tobón, hasta el mismo alcalde, doctora, ¿cómo estás? O sea, la madrina no existe. Eh, A ella le ponen el alias la madrina cuando la sí, capturan. Le no, ponen. pero la pones el alcalde, porque eso no reposa en los expedientes de fiscalía. Eh, Ellos acusan de 3 casos en los cuales uno es Douglas, que es un cliente frecuente de mi negocio que viene cada año a celebrar sus vacaciones en diciembre. Él no aparece más y se niega a declarar. Realmente él lo hace es porque la esposa se da cuenta que está en Medellín y él no aparece más por eso. Está el tema de unos panameños que incluso me han llamado a pedirme dinero. ¿Qué Como pasa con los panameños? estos Cuéntanos ese caso puntual. Esto sucede el 21 de octubre, es un domingo. Yo los domingos no bajo a trabajar y mi esposa menos porque ese día no tenemos niñera. A mí me llaman en 3:50, 4 de la mañana, el administrador que estaba en ese momento, que era Santiago, que hay un tema con una cuenta porque se perdió una botella. Entonces yo bajo, me saludo el cliente porque hay uno que está inconsciente del todo. Me dice que es que perdió una botella, yo miro las cámaras, resulta que en el VIP hay un borde y se pierde la botella, el del aseo la saca, yo voy y reclamo la botella, le digo al cliente que disculpas pues por ese tema,
Él me menciona que es que la cuenta es muy alta, es una cuenta como de 17 millones de pesos. Yo le digo que no hay problema, que procedamos a mirar las cámaras, a ver qué fue lo que pasó, tomamos una hojita para apuntar. Yo me acuesto a dormir mientras que él supuestamente mira las cámaras, pero él es chateando todo el tiempo. A las 6 de la mañana yo me molesto con él y la verdad le hablo muy fuerte y le digo que no me haga perder el tiempo, que él está chateando y no está mirando las cámaras, que me cancele la cuenta. Él accede a cancelar la mitad de la cuenta, le dice al amigo que cancele la otra mitad, el amigo no tiene las tarjetas. El de seguridad y el administrador lo acompañan hasta el hotel, se quedan en la recepción, él sube por las tarjetas con su celular, con todo, vuelve, no son las tarjetas o no es la clave, vuelven al hotel, la misma dinámica, no suben nunca con él, se quedan en recepción, él sube con su celular, viene, cancela, muchas gracias, nos reímos, incluso nos burlamos porque el amigo de lo borracho que está pues se defeca encima y nos estábamos riendo pues como el tema. Él se despide, yo salgo y me voy, incluso en las cámaras del 123 se ve que ellos vuelven horas más tarde solos, un secuestrado no vuelve solo. Ese es el caso por el cual acusan de secuestro a los muchachos y a mi esposa. Mi esposa ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos. ¿Cuántas personas capturan ese día? Capturan a 10 personas. ¿Todas trabajan con...? No, hay un muchacho, el administrador ya no trabajaba conmigo, y hay otro muchacho que trabajaba en el parque en otra discoteca, que no sé por qué lo capturan, que se llama Rosenberg. Entonces son 9 personas y tu esposa. Sí, señor. Y arman Sí, incluso ellos hablan de armas y todo ese tema, y en los allanamientos no encuentran armas. Yo sé que ellos hablan de armas porque ellos mismos me vendieron armas. Mi esposa es federada y yo también tengo arma. Entonces por eso yo sé que hablan de armas, pero... Y ese es el caso por el cual entonces... Está mi esposa. Y está el otro caso de Xian, que es un americano, eso sucede el 14 de mayo, estando yo en Estados Unidos. A mí me llaman a las 11 de la mañana que hay una persona en la clínica que está golpeado y que dice que lo golpearon en Dharma. Yo estaba con un coordinador de la Secretaría de Seguridad en Estados Unidos. ¿Por qué estabas con él en Estados Unidos? Porque me pidió el viaje. ¿Cómo así? Un paréntesis. Entonces, ¿estabas con un coordinador? De la Secretaría de Seguridad en Estados Unidos y con mi esposa. ¿En el mismo hotel en ese momento? En un Airbnb, todo pago por la empresa, por inversiones de Gueto, viajes en primera clase. ¿Cómo se llama esa persona? Santiago Valencia, amigo íntimo del secretario de Seguridad y de Federico Gutiérrez. Santiago Valencia. Sí. Y era asistente, secretario. Coordinador de la Secretaría de Seguridad en el Parque Lleras. Yo estoy con él en Estados Unidos. Incluso cuando me llaman y me escriben, yo lo primero que hago es mirar las cámaras delante de él, porque pues me preocupa, es una persona que dice que está lesionada. Yo miro y evidentemente se armó una riña, pero una riña, lo que sucede normal en todos estos establecimientos, una riña sin excesos. Él golpeó el administrador de ese momento, se metieron, lo separaron. Yo le muestro a él, yo digo, venga, y mando el video de las cámaras de seguridad. ¿Tienes copias? Sí. Y digo, bien, eso no es tan grave. O sea, y cuando la persona me responde, me dice, no, mira, él fue a la clínica Medellín del Poblado, allá se armó otra riña porque no quiso dar un copago de 3 millones de pesos, él ya se fue, no le pares bolas a eso. Yo me quedo con el sinsabor y digo a Santiago, mira, habla y deja el precedente que te estoy mostrando, que sí hubo una riña, pero hasta ahí, o sea, nota. A las 2, 3 de la tarde aparece en la otra clínica Medellín con conmoción cerebral, costillas fracturadas, pulmón perforado y que había sido en el establecimiento. Después de ir a un hospital. Sí. Va a un hospital y luego aparece en otra clínica. Aparece en otra clínica en el transcurso de la tarde. Yo realmente me relajo uno porque yo no estaba. ¿Y tú tienes la copia de lo que pasó exactamente Sí, en tu...? no todo porque yo bajé fue fragmentos de cuando él sale y de la riña. Y cuando él sale él no se agarra, nada, él se despide dando la mano. O sea, una persona con una conmoción cerebral y un pulmón perforado no aguanta hasta las 2 de la tarde. O sea, eso no tiene... ¿Y esa ya qué hora es? A las 6 de la mañana en la discoteca. Pero entonces volvamos a lo que estaba. Entonces estabas con un funcionario de la alcaldía, de sí. La alcaldía. Y ahora cuéntanos eso, ¿qué hacía ese funcionario? Porque... Él era el coordinador en el Parque Lleras para la alcaldía de Medellín. ¿Cómo lo conoces? Él llega allá y me dice, venga, Manuel me dice que ustedes son amigos y son de los buenos. Manuel Villa. El secretario de Seguridad. El secretario de Seguridad. Y empieza una dinámica. ¿Confirmas alguna vez que él sí lo... Perdón. Sí, claro, cuando yo le digo a... ¿Tienes pruebas de eso? Sí, ellos, es más, tú miras los estados de él y son íntimos amigos, son íntimos, o sea, los estados son juntos todo el tiempo y que obviamente es la persona que representa a la Secretaría de Seguridad en el parque, es la autoridad máxima, es quien dice qué negocio se cierra y qué no se cierra. ¿Y cómo empieza esa relación con Santiago? Él primero empieza, como todos, empiezan presionando, entonces yo tenía 2 discotecas, Dharma y Gueto,
el Dharma, te reconozco, hay una problemática de ruido, el ruido se sale, entonces empieza a presionarme con el tema del ruido. Ah, te vas a cerrar, mucha bulla, mucho tema. Yo le digo, venga, pues para cerrarme a mí tiene que cerrar a todo el parque. Me grita a los trabajadores, hasta que un día me llega a Gueto a la oficina. No, yo ya hablé, Manuel me dijo que ustedes son de los buenos. Y empieza supuestamente una relación de amistad y ya no a presionar, ya a avisar cuando venían los operativos, ojo que va tal cosa. ¿Y cómo arranca esa relación? ¿Te Eh, pide dinero? sí, claro, pero ese pide dólares, a él le gustaban los dólares. Él pide dólares. ¿Cuántos dólares te pedí? Más o menos recuerdo, porque la verdad no, más o menos $4.000. De eso hay ¿Fueron testigos. varios pagos? Sí, varias veces, porque realmente yo no soy de mantener muchos dólares, sino que una vez se recogía, yo, mijo, si tengo tantos, venga por ellos. Más o menos $4.000, como 2, 3 millones de pesos colombianos. ¿Cuánta plata le pudiste haber dado a ese funcionario? Solo en dinero así en efectivo, los $4.000 y como 3 millones de pesos colombianos. Ah, ¿le hiciste consignaciones también? Él me pidió consignaciones a la cuenta de la mamá y está en el WhatsApp, porque ¿Y él, tienes pruebas de esas consignaciones? sí, porque él cumplió años y que supuestamente se gastó mucho dinero allá y que estaba atrasado con las tarjetas, que necesitaba como 4 millones, de ahí le alcancé a dar 2. Los otros 2 que se los tenía que consignar, él me manda a la cuenta de la mamá, pero realmente no se los consigno, termino entregándoselos en efectivo. Pero está la conversación donde me manda los datos de la mamá y todo para que le consigne. ¿Y esa relación cuánto tiempo duró? No, todavía ahí me lleva mensajes de que Fico no lo quiso hacer, incluso está grabado, que Él es funcionario de aquí. es funcionario activo. Y bueno, ¿y cuánto vale entonces el viaje a Estados Unidos? Nos gastamos, obviamente fue mi familia, pero él viajó en primera clase, hotel, alimentación, entrada a los parques. En él se pudieron haber ido por ahí 30 millones de pesos. Y él te Solo en él. pidió ese viaje, tú te lo Sí, regalaste. claro, no, yo estaba organizando un viaje con mi familia y él ahí me dijo, ay, yo también voy. Y así son los mensajes. Por ejemplo, ¿dónde estás? Estoy en el cajero. Ah, bueno, traiga plata para los dos. O sea, son mensajes muy sugestivos que tú sabes que si no lo haces, entonces te llega Sanidad y te cierra, y Sanidad te puede cerrar por lo que sea. ¿Qué otros funcionarios llegaron a pedir ese tipo de Eh, soborno? Juan José David, ¿Quién era? otro coordinador, Antes, después. antes de él. Eh, ¿Cómo le pagabas? ¿Cuánto le diste? ese sí directo a la cuenta, consignado a la cuenta del personal y también dinero en efectivo. Y lo pedía Sí, abiertamente. Ese sí, para hacer qué o para no hacer qué. para no cerrarte, por ejemplo, lo que nunca, yo en 5 años que llevo en el parque nunca se me había atrasado el convivio de la noche. Desde que empezó la administración a cerrar, se me iba a vencer el convivio de Dharma. Casualmente el día que se me va a vencer, me llama él que no, que yo te soluciono. Me soluciona, yo, listo, muchas gracias, pues está todo en regla, no bastaban sino las gracias, ¿cierto? Es un trámite legal. Me llama, no, es que mira, es que mi esposa empezó a trabajar, necesito pagarle EPS, necesito 3 millones para la EPS. O sea, me cobró el favor, si no el papel no salía. Y te lo pagaste. Sí, lo consigné a la cuenta personal de él. Y tienes esa. Sí, tengo esa consignación. Esa transferencia se hizo desde la cuenta personal de mi esposa. Y le mandaste entonces. ¿Y qué más? Entonces, ¿cuánta plata le diste a este otro? No, a él entre todo se fueron por ahí 10, 12 millones de pesos más o menos. ¿En cuánto tiempo? No, estuvo poquito, 1 o 2 meses. Él era insistente. Luego, ¿qué más siguió? ¿Qué otros funcionarios? Y ahí llegó él, o sea, realmente todo el que llegaba. Realmente puedo sacar la cara por 2 funcionarios que estuvieron allá, que fue el mayor Javier, que incluso lo destituyen por ser amigo, por no ser corrupto. Y otro mayor, creo que era Edward, o coronel Edward. Fueron las únicas 2 personas que nunca pidieron nada de la Secretaría de Seguridad. Es posible que ellos se daban esa información en sus espacios para que te llegaran a vos. Sí, claro. Digamos que ese da plata, entonces. Sí, sí, claro, ellos van ¿Qué otros referenciados. funcionarios? No, es que allá había de todo, policías, coroneles, funcionarios de la alcaldía, espacio público, o sea, realmente lo que montó la Secretaría de Seguridad con el cierre del parque fue una oficina de extorsión. Fue muy famoso en el caso del CAI del Poblado, lo que pasó con el mayor del Poblado. Sí, yo hice... Entonces estamos hablando de esos mismos escándalos. Sí, señor, de hecho el mayor del Poblado, yo doy información en la fuente no formal. Incluso cuando a mí el Gaula me hace un allanamiento el año pasado ilegal, yo llamo ¿Cuál es el apellido del mayor? Gismar.
Gisman. Estaba Gisman, estaba Lo Rodríguez y estaba así, y Villamil, sí, todo. Es que ellos, el que venía, entraba ya referenciado, allá se pide, allá tal cosa, allá, o sea, ellos entran ya directo como es el tema. Eso allá no, Según tu información que conoces esto comercialmente, todos los negocios pagan. yo sé que les va a chocar mucho a los comerciantes, pero allá todo el mundo tiene que dar de alguna forma. ¿De qué forma es más dan que conozcas? Botellas de trago, Van los funcionarios y se sí, enfiestan en la discoteca. no, se las llevan, ¿no? En bolsita negra, llévese su botellita de Don Julio 70 y sale, o ellos se llevan, ellos no son de estar mucho en los establecimientos, la verdad. ¿Qué otras formas Eh, conoces? que favores, que viajes, que necesitan un tiquete, pues, piden según el perfil del empresario es lo que piden. ¿Y a qué otras personas les pagado el viaje? Es un coronel que estuvo en San Andrés y se le colaboró allá con unos temas de gastos allá. Bueno, cuéntanos también un poco de qué quieres hacer con esta denuncia pública. No, que Medellín sepa la verdad, que Medellín sepa la verdad. ¿Tú crees que esto lo sabe el alcalde Federico Gutiérrez? Sí, lo sabe porque él ha mandado razones a través de Santiago Valencia, que él no sabía que estaba hablando de mi esposa, que se dio cuenta después, que, que confiemos en la legalidad que va a salir, pero nosotros no hemos tenido legalidad en el proceso. Que no haga escándalo porque la izquierda se va a favorecer de él y la izquierda solo está un año más. Entonces que después de que ellos vuelvan al poder yo voy a tener problemas ¿Por qué va a tener problemas? por haber dicho todo esto. De hecho, ese fue el primer mensaje cuando esto sucede, que no me vaya a ir para la izquierda. ¿Quién te dio ese mensaje? Santiago Valencia. ¿Qué más te dijo? No, que ellos no sabían, que supuestamente Manuel Villa es un hombre bueno, que ellos no sabían qué estaba pasando, que los disculpara, que ellos no querían hacer el daño público. Estás al frente de una cámara, ¿qué le dirías a Andrés Tobón? Que pensé que éramos amigos, pensé que éramos amigos. ¿Qué crees que le diría a tu esposa Andrés Tobón hoy? Yo sé que ella piensa que ser político es para ayudar a la sociedad y que él no está siendo político, que está siendo un delincuente. ¿Qué le dirías tú a Manuel Villa, secretario de Seguridad? Que eso no es una guerra como él lo quiso decir una vez, que nosotros somos empresarios y en la guerra solo mueren inocentes, que esto no es una guerra como él lo quiere hacer ver. Tu esposa se sentó muchas veces con el secretario de Seguridad hoy, Manuel Villa. ¿Qué crees tú que le diría tu esposa a Manuel Villa? No, ella está decepcionada, ella lo creía un hombre bueno y correcto. ¿Qué le dirías tú al alcalde Federico Gutiérrez que va a escuchar esto? Que se dejó corromper por el poder lo corrompió, que quizás cuando empezó era un hombre bueno, pero que ahora no. ¿Tú creías en el alcalde Federico Gutiérrez? Sí, creía firmemente, lo apoyaba. Es más, creía en el cambio. Por eso le aposté al Parque Lleras a montar un restaurante como él lo quería, porque pensaba que era un hombre bueno, que quería a los niños, que estaba ahí por un tema social. Pero es un hombre que se dejó corromper por el poder y solo quiere ser presidente. Imagínate siendo alcalde es así de corrupto, con el poder de siendo presidente, desaparece personas. ¿Y qué crees que le diría a tu esposa al alcalde Federico Gutiérrez? Que todo empezó mal desde el partido, que el partido político de él es ilegal. Entonces que si empezó el partido mal, ¿qué podíamos esperar de la alcaldía? Pero yo sé que ella está decepcionada y que en el momento en que ella pueda salir a hablar, ella tendrá muchas cosas contundentes que decirle. Porque tú no puedes sentarte con alguien mirándole a los ojos y decirle hoy eres bueno y mañana salir a decir que eres un delincuente. ¿Qué tienes para demostrar de que tu esposa era cercana al alcalde? De lo que quedó en el celular, quedó un video de él con ella saludando a mi hija. Él no sabe que este video existe porque esto era una videollamada. Pues que la videollamada quedó grabada. Él no sabe de eso. No, él no sabe de eso. O no Ah, se acuerda porque estaba borracho. porque estaba borracho. Contame un Estaban poquito eso. tomando en la reunión y estaban tomando licor allá. Entonces estaba borracho. ¿Y ese licor quién lo llevó? Mi esposa. Por eso la llamaban, quizás. Sí, claro. Y porque es mujer, porque es bonita. Eh,
el tema político es muy visual, por eso no iba yo. Dejabas que esa parte política se encargara ella. Sí, porque yo no sé hablar y yo hablo todo como es, así no guste. Entonces a ellos no les gustaba ese tema mío. ¿Alguna vez te lo mandaron a decir o tu Sí, no, esposa? de frente me lo decían, no, marica, así, sin censura, suave, que es que usted es sin censura y eso no funciona así. Ah, bueno, no, hágale. Por eso va ella, porque yo sí, yo no me guardo nada, entonces yo sí cogía y... Es más, yo creo que por este punto deciden arrestarla a ella y no a mí, porque bueno, yo desde el primer día hubiera hablado. ¿Tenés algún proceso en la fiscalía hoy, Laura? Nada, absolutamente nada. ¿Tu esposa? Hasta hace 8 días que verificamos, Fiscalía me certificó que no tengo ¿Tu absolutamente ningún esposa proceso. alguna vez tuvo? No, nunca. De hecho, ella es víctima de la violencia, desplazada, huérfana. No tiene nada. Cuéntale un poquito a la gente, Launes, cómo llegaste a ser un empresario tan exitoso. Realmente es por mi esposa. Mi esposa tiene la visión del negocio. Nosotros en pandemia se da la oportunidad de tomar un local en el Parque Lleras, que es Dharma. Yo tenía en ese entonces una camioneta, le digo a mi padrastro que me preste dinero y le empeño la camioneta, me presta 20 millones y abro Dharma. La verdad lo abrí feo, no tenía piso, 4 muebles, tú me pedías una botella de guaro y tocaba salir a comprarla, pero y yo creo que los clientes que han estado desde el comienzo pueden dar fe del crecimiento que tuvimos. Entonces empezamos a vender mucho, porque nosotros vendemos esas experiencias. Tú quieres sentirte VIP, yo te vendo la experiencia VIP. Se organizó Dharma, nosotros somos mucho de ahorrar. Dharma es una empresa que incluso la revista Semana publicó que era imposible que pasara de un patrimonio de 20 millones a un patrimonio de 5.000, 7.000. Pero yo tengo los negocios míos, facturaban mínimo 100 millones semanales. Entonces te puedes imaginar lo que era y empezamos a crecer, a montar más negocios y a tener clientes recurrentes. Que si realmente yo vendiera la experiencia de ser secuestrado, yo no tendría clientes recurrentes. Yo en un año puedo tener 7.000, 8.000 clientes. Extranjeros, estamos hablando de extranjeros. Sí, realmente el público fuerte de nosotros son extranjeros. De hecho, cuando yo empiezo Dharma, te confieso, yo empiezo permitiendo que las trabajadoras sexuales ingresen y trabajen allá, o sea, consuman y se lleven los clientes. Cuando Andrés Tobón empieza campaña me dice que eso hay que cambiarlo porque ellos van a atacar eso. Yo hablo con las chicas y con mi esposa y empezamos un trabajo de resocialización con ellas, a enseñarles que realmente el tema de la prostitución se puede cambiar por algo más rentable y formamos una figura que se llama promotoras de consumo. Ellas van, hacen consumir los clientes solo una marca de champaña que realmente es la que menos daño les hace por el consumo de licor, no se pueden ir a prostituir y generan unos sueldos, se les capacita en inglés, o sea, se les da varias oportunidades, incluso que vayan creciendo, se vuelvan, pues vayan creciendo dentro de la empresa. Y empezamos todo este tema social, que incluso fue muy mal visto dentro del mismo sector, porque pues las chicas ya no necesitaban estar por ahí, sino que ya tenían un lugar seguro donde podían trabajar sin ser acosadas y sin tener que ejercer la prostitución. Logramos hacerlo 1 año y medio más o menos. ¿Cuántas personas crees que impactó eso en la población? En la empresa habíamos 100 personas, entre personas con retraso, autistas, o sea, personas que en ningún lado les hubieran dado trabajo, ¿Por qué lo hacía? porque yo vengo de abajo y es difícil. ¿De dónde sos vos, Laura? Yo soy de Boston. Mi papá era policía y murió en la época de Pablo. Entonces te puedes imaginar lo difícil que fue para mi mamá sacarme a mí adelante sola. Y Ana, sí, Ana es huérfana completamente, completamente. Ana viene de abajo, de la calle. ¿Cómo la conoces? Contame. Eh, la conozco en una discoteca. La conozco en una discoteca. Hace ya 8 años. Y desde que la conocí me dijo que teníamos que hacer plata y hacer vida, que no podíamos morir pobres, pero que haciendo plata teníamos que aprovechar, porque ella tiene una frase, que las bendiciones que Dios nos da son para bendecir a los demás. Entonces esa siempre fue la condición de ella. ¿Qué se siente ahorita a tu esposa? No se lo deseo a nadie, lo peor, lo peor. La zozobra de que no sé si le va a pasar algo, porque ha ido el Gaula a amenazarla. Cuéntanos eso, cómo que le ha amenazado el Laura. El Gaula ha entrado varias veces de forma irregular desde Copacabana a amenazarla, que me quede callado. Yo por esos días me quité el pelo, entonces ellos me decían,
dígale a ese calvo hijo de puta que se quede callado, llamadas, cosas así. ¿Te han amenazado en ese último mes? Sí, tengo mensajes de texto donde dicen que tienen los horarios de transporte de mi hija, los carros en los que me muevo, llamadas. Cuéntanos un poco frente a lo que estás viendo en seguridad hoy para tu familia y para vos, desde que empezó todo este... No, eso es una pesadilla. Mi hija va al colegio con escolta, mi hija no sale a comerse un helado, mi hija no, mi hija es del colegio a la casa, incluso con mucho miedo de mandarla al colegio. Mi mamá tiene depresión porque no puede salir. Eh, a mi padrastro lo han perseguido públicamente porque hace parte de una empresa que apoya a la alcaldía, entonces lo han presionado mucho socialmente por el tema de nosotros, a mi hermana también. Eh, no, y los mensajes pues de amenaza de mi hija tiene 9 años, mi hija no tiene la culpa de nada, o sea, ¿vos cómo vas a amenazar a una niña de 9 años? Y cuando no la amenazan con que me la van a matar, entonces me amenazan con que me la va a quitar el ICBF. Un atentado hace 3 años porque no quería pagar una extorsión y cometí el error de denunciarla. A mí me hacen un atentado en Carulla junto con mi esposa. Afortunadamente pues no trascendió a más. Yo denuncio este atentado porque además yo soy veedor ciudadano. Yo soy veedor del tema de las trabajadoras sexuales y los derechos de los comerciantes. Yo denuncio este tema y lo que hace el fiscal del caso es que lo cambia a unas lesiones personales. Y a raíz de eso pues yo recibo persecuciones, amenazas, todo el tema. Incluso hay algo que queremos investigar con el equipo jurídico y es que yo este año en uno de los carros pierdo los frenos saliendo de la casa y me volteo en el carro. Incluso en el dictamen se da que el carro fue manipulado. Y este carro solo iba al mismo taller donde iban los carros de los oficiales. ¿Qué le dirías a esos funcionarios públicos que alguna vez eh, pidieron estos recursos o estas posibles extorsiones? No, que yo estoy buscando legalidad y justicia, es lo único que estoy buscando, no es nada personal, solo es legalidad. Y, y ya que pues yo solo tengo esposas como víctima, yo no soy delincuente. Y yo siempre he frenteado las situaciones, más, yo le escribí a la fiscal del caso, que es la fiscal número 20, Elizabeth Giraldo, que yo quería ir a hablar con ella y contarle lo que pasaba, que yo más que nadie sabía la situación, que por favor me atendiera y nunca recibí una respuesta. Yo traté de denunciar esto muchas veces y nadie me escuchó. Incluso ellos dicen que el fiscal anterior, que yo hice unas amenazas a la investigadora del caso, que incluso está vinculada en actos de corrupción porque ella fue patrullera del parque, que yo me había evadido por vencimiento de términos. De todos los SPOA que yo tengo, todos son como víctimas. Yo no soy delincuente, yo era empresario y quiero seguirlo siendo. ¿Qué le dirías hoy a la fiscal general de la Nación y al ministro de Justicia frente a lo que está pasando en el YEP? Que necesitamos una intervención. El tema de corrupción da náuseas, lo que pasa en el parque. Que necesitamos que ellos intervengan en Medellín, e intervengan en la alcaldía, e intervengan en el Parque Lleras. Fico le encanta hacer falsos positivos. Lo de él es eso, él cada vez que a usted le va a salir un escándalo, es más, además que cuando esto salga, va a hacer alguna captura masiva para decir que es el alcalde de la seguridad de Medellín. Bueno, detrás de cámara me hablaste del Gotham, lo que pasó el año pasado con estas jóvenes, bueno, con estos dos menores Sí. y este americano que se voló. Cuéntanos qué sabes de ese caso, cómo te enteraste, qué rumores escuchaste de estos funcionarios. Bueno, yo estaba ese día en la discoteca, eso era en octubre, eso fue en octubre, nosotros estábamos, normalmente yo soy una persona que va todos los días excepto los domingos es el día de quedarme con mi hija. Eh, Nosotros estábamos ahí con un intendente que se llama Lazo, que él normalmente no les da hidratación a los policías del sector. Él lo radian que hay un caso en el Gotham, él va, realmente fue por chisme que mi esposa fue, fuimos a llevarles Gatorade y todo el tema, y ahí llegó el mayor que estaba en el momento, ¿Qué mayor? Rodríguez, el mayor Rodríguez,
que estaba en el momento, él fue el que realmente atendió el caso, fue el comandante del caso, él recibió unas llamadas y dice que no, que el señor hay que llevarlo para el CTP porque no hay nada. Pues, pero sí, Al americano que... al americano. Ok. Pero obviamente sí, pues estás con una menor en un hotel, vos te tenés que ir a judicializarlo. Recuerdo muy bien que estaba Lazo y un muchacho que le dicen Montenegro, que es también policía. Ellos dijeron que no les parecía, pero que si el comandante decía, así fuera. Ahora me entero que esos dos muchachos están vinculados al proceso, como si ellos hubieran sido los oficiales mayores de rango, pero yo doy fe que ahí estaba el mayor. ¿Y qué crees que pasó entonces? Necesitan encubrirlo, él recibió una llamada y realmente los dueños de estos hoteles son comerciantes que hacen parte de la administración aportando a la campaña política. Incluso Andrés Tobón hace parte de una discoteca que se llama Deja Vu. ¿Cómo así? Cuéntanos un poquito, un concejal hoy. Sí, le dan un porcentaje de Deja Vu, incluso no, esta discoteca trabajaba sin documentos y en una de esas la capitán Janine y el mayor Javier de la Secretaría de Seguridad le realizan un cierre por 10 días por pasarse del horario y a Javier a raíz de eso lo sacan de la Secretaría y la capitán es perseguida por la administración Por cerrar. por cerrar la discoteca de la que hace parte de Andrés Tobón. ¿Eso pasó hace cuánto? Eso fue este año, eso fue este año. Quiere decir que es recurrente que muchos funcionarios posiblemente sean dueños o socios de negocios de... Sí, más que todo en Provenza. El grupo empresarial de Provenza es muy fuerte y aporta bastante a los temas políticos. ¿Qué le dirías más bien a estos comerciantes que están pasando por esa situación? No, que yo los entiendo, que tengan miedo, pero si lo que se los dije desde que capturaron a mi esposa, si no nos unimos nos van a acabar con el parque porque no les conviene tener esos negocios, ahí hay una inversión del grupo GEA con el Palermo, ellos necesitan desaparecer este tema de estas discotecas, si no nos unimos nos van a acabar, de una u otra forma. ¿Qué le dirías a esas personas que están también casi al punto de quebrarse por esas posibles extorsiones de funcionarios públicos? ¿Qué le dirías a ese empresario que hoy te va a escuchar y que va a decir yo estoy pasando por lo mismo? ¿Qué le dirías tú a esa persona? La verdad, la verdad pesa más que cualquier cosa, hay que salir a decir la verdad. ¿Crees que esto va a ser un efecto dominó? Sí, entre ellos mismos van a empezar a echarse la culpa y a destapar más cosas que hay allá. ¿Qué sabes frente o qué has escuchado más bien frente a lo que pasa con los menores de edad dentro de, dentro de este espacio de Lleras y Yo lo denuncié con una fiscal muy buena, muy correcta. La cambiaron, la trasladaron cuando estábamos avanzando bastante en este tema. Eh, Tratamos de hacer muchas cosas, pero es que es muy pesado cuando te toca remar contra un río y fuera de eso te amarran las manos. Entonces es muy difícil, pero los niños no es justo, los niños no tienen la culpa de lo que pasa y tenemos el deber de ayudarlos. crees que hay delitos internacionales o estructuras internacionales dentro del Lleras ya quizás manejando esos negocios ilícitos. Sí, claro. ¿Puedes decir algún nombre, No, pero sabes cuáles son? sí, claro, eso se le habló a la fiscal Alexandra, ella sabe, yo se lo dije. Bueno, Laurens, creo que escucharte no es fácil porque creo que todo el mundo no sabe lo que está pasando en el Parque Lleras No, y que quizás vos vas a abrir una caja de Pandora. sí. ¿Qué esperas que pase con esta denuncia, con el proceso Primero, con tu esposa? que dejen de perseguir las chicas, ellas son una población vulnerable y si ellas están ahí, están es porque no tienen otra opción y están siendo perseguidas y maltratadas. ¿Quién las persigue y las maltrata? La Secretaría de Seguridad las persigue y las maltrata, literalmente maltrato psicológico. Eso no es justo, ya son víctimas, no las victimices más. Que el caso de mi esposa sea revisado y se haga justicia. Yo lo único que pido desde el principio es legalidad. Yo no estoy pidiendo favores ni no, que haya legalidad, que se investigue y si hubo un delito yo voy y respondo porque yo soy quien atendió a los clientes y quien conoció los casos, yo soy quien debe ir a responder. Si hubo un delito yo voy y respondo. Yo nunca me he escondido, yo he estado desde el día uno en mis negocios.
Y segundo, que los comerciantes que vemos allá hagamos lo correcto, porque se nos volvió cotidiano y fácil aceptar lo ilegal. ¿Qué es lo ilegal en el Parque Lleras? La alcaldía, realmente, mira que allá vendemos caro, sí vendemos caro. Es un sitio turístico, los arriendos son carísimos. Uno paga 30 millones, 35 millones por un arriendo de un local. Las nóminas son altas. O sea, tú vendes caro, pero allá no secuestramos. Allá lo más ilegal que vos puedes hacer es decirle a una persona, tenés que pagar si te viniste a beber 10, 12 millones de pesos. Eso es lo más ilegal que hay una dinámica, ya hay unas estructuras y a los que están con esas estructuras, pues ya sabrán que tendrán que responder en algún momento por lo que están haciendo. Pero los que somos empresarios, estamos haciendo las cosas bien, tenemos que salir a dar frente y poner pecho a la situación y no escondernos como están haciendo muchos. ¿Crees que la Secretaría deja que esas estructuras hagan su negocio dentro del Lleras? Sí, claro, porque yo se lo denuncié a Manuel Villa, en ¿Qué le reitera denunciaste? lo que pasaba en el parque y le entregué pruebas de, venga, vamos a organizar el parque y a salvar el parque. ¿Qué te respondió? Sí, hágale que lo vamos a hacer. Puso a la capitán Lina de Cipol y a la fiscal Alexandra. Cuando la fiscal empezó a hacer su trabajo porque lo quería hacer, la movieron. Y la capitán Lina, la verdad, no sé, dudo mucho de su integridad. Lauris, para finalizar, ¿qué le dirías a los turistas que llegan al Parque Lleras? Negar que es un turismo sexual es inútil, es decir mentiras. Aquí hay un turismo sexual, pero que lo realicen con responsabilidad. No es necesario el tema de menores. El tema del consumo del licor, que sean responsables, que tú vienes y te tomas 1.100.000 pesos, sé consciente que lo hiciste. No ahora hagas lo que están haciendo muchos, es decir, que están secuestrados, porque eso pasa todos los días, o sea, allá todos los días fingen un secuestro. Y la policía lo sabe, la alcaldía lo sabe. Lauris, muchas gracias. A ti, Dios te bendiga.